ve. Así que vamos a arrancar. Bueno, me presento. Yo soy el presidente del Centro Estudiante de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Actualmente estamos realizando un proyecto de extensión que son ciclos de charlas. Hoy vamos a realizar una con Julián García. Julián es médico infectólogo. Bueno, ahora le deja que se presente bien él. Gracias Julián, gracias por esta oportunidad que nos das y por dedicarnos un poco de tiempo, de tu tiempo. Así que bueno, te dejo. Bueno, Raúl, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián García, soy médico infectólogo. Trabajo infectólogo itinerante en la ciudad de Caleta Olivia, en el Hospital Zonal, y desarrollo mis tareas diarias en el Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires. Me convocó Raúl a esta charla. La idea era hablar un poco de coronavirus, esta pandemia que nos está ocupando desde hace ya largos meses. Voy a compartir mi pantalla para Dale. algunas diapositivas para compartir con ustedes. Vos dame el ok de que se ve bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve ¿Vamos perfecto. bien? Se ve Perfecto. perfecto. Sí. Bueno, los dejo con Julián. Voy a mutearme un ratito. Bueno, la idea va a ser recorrer algunos aspectos de la enfermedad por coronavirus 2, tocando un poco la situación epidemiológica actual, la presentación clínica de la enfermedad, datos que quizás nos parecen ya clásicos debido a que los venimos repitiendo hace un tiempo, pero que no está de más repasar y contextualizar. ¿Qué hay en cuanto al manejo diagnóstico terapéutico de la enfermedad? Y una breve revisión de los criterios de alta de los pacientes. Es una agenda eh, en casa. En cuanto a la situación epidemiológica, para ir empezando, después al final de la presentación vamos a dejar un espacio para las preguntas que puedan surgir. ¿Dónde estamos hoy en día? La historia de la pandemia, como ya la mayoría debe conocer, inicia en diciembre en la provincia de Wuhan, en China, con la aparición de casos consecutivos de neumonías graves que son reportados a la autoridad china competente, quienes inician el estudio del brote dando con el aislamiento del nuevo coronavirus 2 asociado a enfermedad respiratoria grave, y posteriormente el brote sale a las otras ciudades de China y sale fuera de China al resto del continente asiático, y luego, a partir del 11 de marzo, es que la Organización Mundial de la Salud declara a la COVID como una pandemia. Previo a esto, 9 días antes, el 2 de marzo, es que se detectó el primer caso en Argentina. ¿Qué es entonces estos términos de los cuales venimos hablando y repetimos largo y tendido? El nuevo coronavirus, descrito en 2019 en China, es denominado SARS-CoV-2, causal de un síndrome respiratorio agudo grave, y la COVID-19 es la enfermedad causada por este virus. Si bien se usan muchas veces indistintamente como sinónimos, vale recalcar esta diferencia, que es una pandemia, que es una emergencia de salud pública internacional, o de importancia internacional, mejor dicho. Son dos definiciones diferentes que también vale tomarnos un minuto para diferenciarlos. La emergencia de salud pública de importancia internacional es un conjunto de acciones desarrollado por entidades de salud competentes, la Organización Mundial de la Salud y sus efectores, con el fin de prevenir o controlar amenazas de, obviamente, entidades nosológicas que pueden o podrían propagarse en forma internacional. Y en base a esto tenemos varios ejemplos en los años previos. La H1N1 lo fue inicialmente en 2019, el ébola en 2014-2016, Zika en 2016, y por último, la enfermedad causada por coronavirus 2 o el nuevo coronavirus 19. La pandemia es una situación en la cual la enfermedad se propaga por el mundo, para la cual la mayoría de las personas no tiene una inmunidad previa, y por otro lado, esta enfermedad debe generar una propagación muy rápida, muy eficiente, y afectando obviamente
como acabo de decir, a una población altamente susceptible. Hay varias pandemias en la historia de la humanidad, desde inicios de la humanidad misma, pero en la etapa moderna y en los últimos años podemos citar estas últimas tres quizás, que son la de VIH-Sida, la H1N1 y de nuevo la COVID-19. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos más de 5,5 millones de casos confirmados a lo largo y a lo ancho del mundo, con más de 350.000 muertes. El epicentro, como dijimos, empezó en la zona de Asia, en China en particular, y posteriormente migró hacia todos los continentes. Durante los meses de marzo y abril, la enfermedad se propagó por Europa, haciendo pie muy fuerte en lo que fue los países de España, de Italia, de Alemania, para posteriormente llegar al continente americano, donde hoy reportamos la mayoría de los casos por semana. Fíjense que Brasil y Estados Unidos son los países hoy en día en el mundo que más casos reportan. Por semana estamos en el orden de los 100.000 casos. En nuestro país estamos, perdón, todavía no llegamos a eso, teníamos este slide aparte, que es la propagación de los casos y la aparición de los casos divididos por continentes. Fíjense lo que veníamos diciendo, inicialmente en el sudeste asiático y posteriormente tomando el continente europeo, y hoy en día la mayoría de los casos reportados en América. ¿Qué pasa en nuestro país? Estos son datos del reporte vespertino del día de ayer, 29 de mayo, en el cual se han confirmado 15.419 casos en todo nuestro país, con 520 personas fallecidas. Eso da una tasa de letalidad de 3,3%. En cuanto a los antecedentes epidemiológicos de los casos confirmados por coronavirus, sabemos que el número de importados, que inicialmente justificaba la gran mayoría de los casos, hoy en día ha quedado relegado. La mayoría son epidemiológicamente contactos estrechos de otros casos conocidos, y la circulación comunitaria ha crecido de manera muy importante durante las últimas semanas. Aproximadamente 12.000 de los casos totales están distribuidos en la zona metropolitana, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el área metropolitana bonaerense. Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 7.121 casos con 166 fallecidos. Eso da una letalidad aproximada de 2,4%, claramente distribuida en distintas comunas y en particular en los barrios vulnerables de las zonas de Retiro y del Bajo Flores, en los cuales la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes llega a 3.400 casos, en particular en la zona de Retiro. La mayoría de los pacientes afectados por COVID-19 está en un rango etario de 20 a 50 años, y en este caso vemos la discriminación de la atención en sistema público y sistema privado. Más o menos es equiparable. La atención en el sistema público en las últimas semanas ha aumentado debido a la población que se asiste proveniente de los barrios vulnerables. Y en cuanto a la discriminación por sexo, levemente, en este caso vemos predominio femenino por sobre el sexo masculino, algo que suele estar invertido, digamos, suele haber un ligero predominio del sexo femenino en los casos confirmados. En cuanto a la clasificación epidemiológica, una vez más, tuvimos algunas semanas en las cuales los trabajadores de la salud estaban ocupando porcentajes importantes. Como dijimos en la diapositiva anterior, la gran mayoría de los casos hoy en día se está clasificando como contacto estrecho de casos confirmados, estableciendo clústeres en los cuales circula el virus, particularmente de vuelta a los barrios vulnerables, o bien como casos de circulación comunitaria. ¿Qué pasa con las internaciones en Ciudad de Buenos Aires? La gran mayoría de los pacientes de los cuales se disponen de datos se asisten en sala general, de los cuales algunos, alrededor de un 6%, demandan atención terapéutica intensiva en unidad cerrada, y del 6% de estos casos, aproximadamente la mitad requiere asistencia respiratoria mecánica.
En cuanto a los fallecidos en la ciudad de Buenos Aires, estas 166 personas, vemos que la letalidad, como se ha descrito a lo largo y a lo ancho del mundo, en mayores de 60 años es de casi un 15%, y en concordancia también con otros reportes, la letalidad en menores de 60 años es muy, muy baja. La gran mayoría de los pacientes fallecidos reportaban comorbilidades, las más comunes fueron hipertensión, diabetes y obesidad, pero tenemos 9 fallecidos en la ciudad que no tenían ninguna comorbilidad previa. Área metropolitana de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, es la otra zona en la cual reportamos gran parte de los casos de todo el país, 5.444, con 222 fallecidos, una tasa de letalidad levemente superior a la promedio del país. Y en cuanto a lo que es toda la extensión de Buenos Aires, la distribución es claramente heterogénea, al igual de lo que pasa en relación al país mismo, y la mayoría de los casos se han reportado en el área metropolitana, como veníamos diciendo, fíjense, 4.776 de los 5.444, con también la mayoría de los fallecidos por consecuencia. ¿Qué características tienen los individuos fallecidos en la provincia? Muy comparable a lo que es la ciudad de Buenos Aires. La franja etaria más afectada son los mayores de 60 años y las comorbilidades coinciden en cuanto a las predominantes relacionadas al mal pronóstico de los pacientes. La hipertensión arterial se repite, la diabetes se repite, la obesidad se repite también, y agregamos la insuficiencia cardíaca como otra comorbilidad descrita en otras poblaciones. 10 pacientes fallecidos de los 222 no reportaban comorbilidades previas, algo que también se ha descrito en otros lugares del mundo. Pasamos a la presentación clínica. ¿Qué sabemos de la presentación clínica de los pacientes? Los cuadros clínicos pueden ser sintomáticos, generando entidades o cuadros de diferente gravedad en cuanto a lo que es la COVID-19. Hay también reportes de casos y un porcentaje importante de pacientes que estamos conociendo que desarrollan la enfermedad sin presentar síntomas. ¿Qué gravedad pueden tener los cuadros clínicos por coronavirus? Normalmente dan cuadros de vías aéreas superiores, leves, que no comprometen el estado clínico del paciente. Se ha descrito anosmia, ahora vamos a desarrollar un poquito los síntomas predominantes. Otros pacientes desarrollan neumonía, que en gran parte suele ser leve o moderada, pero algunos comprometen gravemente la función respiratoria, generando cuadros de distrés respiratorio, falla multiorgánica, y en estos pacientes, sobre todo, que desarrollan internaciones prolongadas, a veces en unidades de terapia intensiva, a veces con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, no debemos olvidar ni soslayar de la descompensación de las patologías de base, de las comorbilidades que muchos individuos que desarrollan enfermedad grave poseen, y las intercurrencias secundarias como las infecciones asociadas a los cuidados de la salud que pudieran llegar a desarrollar durante la infancia. El periodo de incubación de la enfermedad se ha reportado en 2 a 14 días. La media difiere de 3 a 6 días aproximadamente en la mayoría de las series que se han publicado hasta ahora. La gran mayoría de los datos todavía proviene de China, que ha tenido un número inicial de casos muy, muy importante y ha reportado estos datos que fundamentalmente se han respetado en las localizaciones siguientes y en los epicentros siguientes que tuvo la pandemia. La gran mayoría de pacientes afectados suele rondar la franja etaria que habíamos descrito en la situación epidemiológica actual de Argentina, entre 20 y 50, 20 y 60 años, siendo mucho mayor la letalidad en pacientes mayores de 60. La proporción de severidad de la enfermedad por coronavirus, la gran mayoría de los casos, un 80-81%, desarrolla enfermedad leve a moderada. Hay neumonías con criterios de severidad en un 15% de los casos, de los cuales se requiere cuidado crítico en un 5%, y esta enfermedad crítica tiene una mortalidad de alrededor del 50%. La mortalidad en la mayoría de los casos se asocia a condiciones médicas preexistentes, a comorbilidades, de las cuales la enfermedad cardiovascular, la diabetes,
la enfermedad pulmonar crónica de hipertensión son las más nombradas en las primeras series y en las series más numerosas. Además podemos agregar los enfermos de cáncer, la obesidad y en algunas series se hace foco en algunos tipos particulares de inmunocompromiso. ¿Cómo es el desarrollo de la enfermedad en el tiempo? El periodo de incubación promedio dijimos que rondaba entre los 3 a 6 días. En esta línea del tiempo vemos que el inicio de síntomas se da luego de un periodo de incubación promedio, con fiebre, con tos, con síntomas de repercusión general, como lo son fatiga, anorexia, mialgias. En alguna proporción de los pacientes observamos diarrea. Y luego de la primera semana de síntomas, que coincide con, vamos a ver más adelante, la presencia de viremia en el paciente o de mayor carga viral, se desarrollan complicaciones a partir de la segunda semana, inicialmente con la presencia de disnea, que se ha reportado en 40% aproximadamente de los pacientes sintomáticos, y la enfermedad grave, como dijimos antes, ronda un 15% con presencia de criterios de gravedad compatibles con demanda de cuidados intensivos y de asistencia respiratoria mecánica en un 5% de los casos, que suelen aparecer entre la segunda y la tercera semana de desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la fisiopatogenia propuesta para entender el desarrollo de la enfermedad? Hablamos de una etapa inicial temprana en la cual la carga viral en los pacientes es muy alta, que coincide con los primeros síntomas y previamente con los últimos días del periodo de incubación, en los cuales, además de los pacientes desarrollar síntomas compatibles con compromiso del estado general, con el cuadro de vías aéreas superiores y a veces diarrea, se observa también las alteraciones de laboratorio típicas de una infección viral con linfopenia, con prolongación del tiempo de protrombina, esto es alteración del coagulograma, y alteración del dímero D, con mayor producción de dímero D y mayor elevación de lactato deshidrogenasa como patrón de daño celular. Hacia la segunda semana, la respuesta inflamatoria, el desarrollo de la inmunidad adaptativa y una respuesta exagerada con predominio de neutrófilos y con una baja eficacia en la respuesta de los linfocitos TCD8 citotóxicos, se asociaría a generación de cuadros de distrés que lleven al paciente a una situación de gravedad muy importante y posteriormente al distrés respiratorio durante el periodo que va de 10 a 20 días desde el inicio de los síntomas. ¿Qué proporción tienen los síntomas? La verdad es que es bastante variable la presencia de fiebre en las distintas series analizadas, va desde un 43% en cohortes realmente importantes de miles de pacientes a 98% en cohortes bastante dirigidas con 40, 50, 100 pacientes. La rinorrea, la disnea y la tos parecen síntomas acompañantes de relativa frecuencia. La disnea y la tos suelen estar mucho más frecuentes que la rinorrea, que no se ha asociado y no parece ser un síntoma prevalente en las infecciones por coronavirus. ¿Qué se ha descrito posteriormente? Este es un metaanálisis con una revisión sistemática que hace pie en la prevalencia de síntomas que tienen que ver con el sentido del olfato y del gusto. Fíjense que se han analizado un número muy importante de pacientes, más de 1.500 pacientes, en los cuales la presencia de alteraciones olfatorias de anosmia, fundamentalmente, ha llevado al 50% de los casos, lo cual hace que estos síntomas hayan sido incluidos en la definición de caso de los pacientes, debido a la prevalencia para nada despreciable. ¿Qué pasa con las presentaciones asintomáticas? Una de las preguntas que aún resta contestarse es qué proporción de pacientes infectados por coronavirus no desarrolla síntomas durante el curso de la infección.
Inicialmente la Organización Mundial de la Salud había postulado, esto es semanas atrás, alrededor de un 4%. Tuvimos estudios durante las primeras semanas de aparición de casos en Estados Unidos, en embarazadas de término y en población general, que nos hablaban de una prevalencia un poco mayor. Coincidente con eso, empezamos a recibir datos de cohortes de aislamiento, fundamentalmente en cruceros, que coincidían con un porcentaje de alrededor del 15 a 20%, y en Wuhan, en también estudios de cohortes, se postulaba una prevalencia de presentación asintomática, una incidencia de presentación asintomática de un 33 a un 58%. En cuanto a datos locales, tenemos los provenientes de las personas aisladas en hoteles, de los cuales se han hisopado un número muy importante, esto es en la semana 18 epidemiológica de este año, de los cuales el 87% de estos hisopados fueron negativos y el 2% positivos, 110 de 4.000 hisopados realizados, y de estos 110 positivos, 80 eran asintomáticos. Por ende, la verdad es que los datos que disponemos hasta ahora son bastante disímiles. Se calcula que aproximadamente un 30% de los pacientes infectados por coronavirus no desarrollan síntomas, pero no tenemos datos concluyentes acerca de la incidencia. No está definida tampoco la capacidad de transmisión de los casos asintomáticos. Sabemos que la tienen, pero no sabemos qué intensidad tiene la transmisión desde estos casos. Y sería interesante caracterizar la respuesta inmunitaria de los individuos asintomáticos, ya que obviamente no desarrollan patología de gravedad y tampoco, por consecuencia, morbimortalidad. Cuando sospechamos coronavirus, la definición de caso sospechoso actual tiene varios puntos, varios criterios. El criterio inicial que siempre tuvimos fue el de la fiebre y síntomas asociados a la infección, asociado a una exposición epidemiológica probable en pacientes que hayan viajado, que hayan residido en zonas de transmisión local o fuera del país en situaciones previas en las cuales la mayoría de los casos era importado. Por otra parte, toda persona que sea contacto estrecho, este es uno de los últimos cambios que tuvo la definición, requiere un solo síntoma compatible con la infección para sospecharse la misma y descartarse por medio de una muestra clínica. En cuanto a los pacientes que desarrollan tareas esenciales, se solicitan 2 síntomas compatibles con la infección, y la otra diferencia en cuanto a lo que es los criterios de caso sospechoso tiene que ver con pacientes que residan o no residan en áreas de transmisión local sostenida o no, dependiendo de la presentación clínica de cuadros de neumonía. Las neumonías en cualquier zona con transmisión local de coronavirus son sospechosas de coronavirus, independientemente del tipo de presentación clínica que tengan, pero en las zonas sin transmisión local se ponderan las neumonías con desarrollo de criterios de gravedad en particular. Por otra parte, en cuanto al personal de salud, también se clasifica en aquellos que residen en zonas de circulación local, de las que no, y a la vez en tareas que se desarrollen en centros donde se asistan pacientes con coronavirus, aquellos que están en área de circulación o que asisten pacientes con coronavirus con un síntoma compatible con infección, se toma en consideración el caso sospechoso. En personal de salud que esté fuera de zonas de circulación, se requieren 2 o más de los síntomas relacionados con la infección. ¿Qué alteraciones de laboratorio desarrollan los pacientes que cursan infección por coronavirus? Esto ya probablemente lo han visto más de una vez. La leucopenia es algo muy frecuente, la linfopenia es aún más frecuente. Como todo proceso infeccioso que tiene beta sistémica, vamos a ver compromiso del hepatograma. Frecuentemente tenemos plaquetopenia, frecuentemente tenemos
aumento de la proteína C reactiva y aumento de la enzima lactato deshidrogenasa, pero en los pacientes que desarrollan enfermedad grave se han identificado parámetros de laboratorio que son predictores de gravedad considerable, como son la relación de neutrófilos-linfocitos, una relación de más de 3.1, en diversas cortes se ha comprobado como presente en la mayoría de los pacientes que desarrollan infecciones graves, el aumento de ferritina, el aumento de dímero D por encima de 1000, la troponina, sobre todo en pacientes que desarrollan eventos cardiovasculares, y el aumento de ácido láctico, como también es compatible con otros cuadros de gravedad. Por otra parte, en cuanto a las imágenes, la radiografía de tórax, que la solemos solicitar en la gran mayoría de los pacientes, tiene una sensibilidad no despreciable para identificar pacientes con coronavirus. Estamos identificando solo aquellos que desarrollan neumonía mediante este medio y una neumonía de intensidad como para identificarla en una radiografía de tórax, que son el 69% de los casos en esta serie de 64 pacientes analizados, que es una de las series que más pacientes analiza en cuanto a la radiografía de tórax. Los patrones más prevalentes son consolidación o infiltrados de tipo algodonoso con compromiso intersticial, en su gran mayoría afectando ambos campos pulmonares y en general afectando lóbulos inferiores o en forma generalizada. Es anecdótica la presencia de derrame pleural en los pacientes con coronavirus. De esta serie, lo fundamental es esto que veníamos diciendo, el compromiso bilateral, periférico, con tendencia a consolidación o con predominio de afectación intersticial. En cuanto a la tomografía tiene una sensibilidad mucho mayor que la radiografía para identificar enfermedad pulmonar por coronavirus. La tomografía demanda otro tipo de complejidad y por situaciones de exposición aumentada al personal, si es que tomografiaríamos a todos los pacientes asistidos con coronavirus, no es una técnica que se use en forma generalizada. Los estudios que hay al respecto postulan una sensibilidad muy, muy alta para identificar neumonías por coronavirus. Los patrones más frecuentemente descritos son la neumonía intersticial con patrón en vidrio esmerilado, consolidaciones lineales, compromiso nodular o el patrón en crazy paving, que es una combinación del engrosamiento producto de las consolidaciones lineales con vidrio esmerilado y a veces tendencia a la consolidación. La tomografía también identifica, obviamente, la gravedad de la neumonía. Tenemos patrones leves con lesiones aisladas que van afectando a ambos pulmones, en general de base a vértice, pero con menor intensidad en comparación a las neumonías moderadas o severas que ya comprometen la vida del paciente. Hay hallazgos de la tomografía de tórax que sugieren diagnósticos diferenciales o agregados a la enfermedad por coronavirus, como lo son el impacto mucoso en la ramificación del árbol bronquial, el patrón en árbol en brote, que también conocemos de enfermedad pulmonar por tuberculosis o neumonías incipientes, nodulillos centrolobulillares o consolidaciones de tipo segmentaria, con patrón en árbol en brote a nivel segmentario, son en la bibliografía disponible hasta ahora hallazgos que sugieren precisamente otros diagnósticos agregados que pueden ser simultáneos o que pueden ser los que realmente justifiquen el cuadro clínico del paciente en ese caso particular. Para hacer diagnóstico, ¿de qué disponemos hoy en día? Las muestras de los pacientes a analizar, inicialmente buscamos muestras respiratorias, muestras de vía aérea superior, son mucho más accesibles a la mayoría de los pacientes, demandan mucha menor complejidad, pero también se pueden analizar muestras respiratorias provenientes de la vía aérea baja, como lo son inicialmente el esputo, pero
También podemos considerar el lavado bronquialveolar, el cual no se está usando en forma frecuente en los pacientes con enfermedad por coronavirus. Sí, el hisopado nasofaringio es la técnica de elección, pero también se ha aislado coronavirus de otras muestras clínicas como son la materia fecal, la cual no es utilizada como un método diagnóstico en la práctica clínica. Por otra parte, las muestras de sangre y particularmente las muestras de suero nos van a permitir utilizar métodos indirectos para determinar precisamente la presencia de anticuerpos específicos de coronavirus en personas expuestas luego de un tiempo determinado. En efecto, tenemos técnicas de diagnóstico directo, hacemos pie fundamentalmente en el hisopado nasofaringio y orofaringio, con una prueba confirmatoria que consiste en una reacción en cadena de la polimerasa específica de blancos moleculares del coronavirus 2. Hay otras técnicas de diagnóstico directo aplicables que no han tenido un rendimiento muy importante ni han permitido ser una alternativa a la PCR, que es hoy en día el gol estándar para el diagnóstico. No debemos olvidar que los pacientes pueden tener coinfecciones o que pueden no ser una enfermedad por coronavirus, por ende debemos solicitar también otras pruebas diagnósticas, otras muestras a evaluar según la sospecha clínica de neumonía que tengamos enfrente. En cuanto al diagnóstico indirecto, podemos detectar anticuerpos IgG y IgM fundamentalmente a partir de la detección tradicional de ELISA, que es la que mejor sensibilidad y especificidad ha reportado. Hay un testeo rápido serológico que, a diferencia del testeo rápido antigénico, ha demostrado una mejor performance en comparación con el ELISA. No mejor que el ELISA, sino cercana a su sensibilidad y especificidad. La interpretación del diagnóstico indirecto de la presencia de anticuerpos IgG o IgM, no debemos dejar de tener en cuenta que un resultado negativo no descarta una infección, así como un resultado positivo no asume que la infección haya sido pasada, aún a veces en ausencia de IgM. ¿Cuál es la cinética de positivización de las pruebas diagnósticas? Sabemos que el virus puede detectarse durante los días previos al inicio de síntomas. Varias cohortes de pacientes que se han detectado, en los cuales se ha detectado la infección en días previos al inicio de síntomas, los han desarrollado posteriormente y han quedado clasificados no como asintomáticos, sino como un testeo o un diagnóstico presintomático, en los cuales el hisopado se había llevado a cabo en una situación de vigilancia o de control epidemiológico. Las distintas muestras desarrollan pico en general en diferentes días según las series que se han analizado. El hisopado nasofaringio muestra una performance muy importante, por ende es una muestra confiable para el diagnóstico de coronavirus siempre y cuando la técnica sea la adecuada. La negativización de la PCR en el hisopado puede llevar varias semanas en presentarse. Esto lo vamos a charlar un poquito cuando veamos los criterios de alta de los pacientes. Y en cuanto a el aislamiento del virus en el tracto respiratorio inferior, sobre todo por métodos basados en muestras de lavado bronquialveolar, se tienden a negativizar un poquito más rápido que el hisopado nasofaringio. La presencia de anticuerpos, primero IgM y después IgG, aparece a partir de la segunda semana con algo que tal vez no estamos tan acostumbrados a ver en la historia natural de otras infecciones, que es este cabalgamiento. En la positivización de la IgM y la IgG aparecen en la mayoría de los casos con un solo día de diferencia, la M de la G. Por ende, la presencia de IgM, si bien es indicativa de que la infección es aguda, no nos va a definir que el paciente no sea contagioso y no esté cursando la infección durante las primeras semanas, así como la presencia de IgG tampoco nos va a definir que la infección sea pasada, para lo cual habrá que descartar la presencia viral a partir de un hisopado nasofaringio mínimamente.
Manejo terapéutico. ¿Cómo manejamos a los pacientes? Básicamente, lo inicial es discriminar las formas leves de las formas graves. Las formas leves demandan tratamiento sintomático. Hoy en día intentamos institucionalizar a todos los pacientes. Las formas leves suelen derivarse a instituciones extrahospitalarias. Las formas moderadas o graves tienden a internarse en los hospitales para recibir un tratamiento de soporte, un manejo de las comorbilidades, un control evolutivo mucho más estricto de el cuadro del paciente. En cuanto a los tratamientos, en las formas graves, el tratamiento de soporte se basa en oxigenoterapia. En general no se recomienda la ventilación no invasiva por la generación de aerosoles que produce. La asistencia respiratoria mecánica precoz en varias series se ha visto como un factor que mejora el pronóstico de los pacientes críticos. El soporte hemodinámico se hace evitando la sobrecarga de volumen de los pacientes, ya que una sobrecarga de volumen empeora el distrés respiratorio que pudieran estar desarrollando. No hay que olvidar, como decíamos antes, el manejo de comorbilidades. Los corticoides sistémicos de rutina están contraindicados en el manejo del coronavirus si es que no hay una causa aparte para proveerlos al paciente. Y la profilaxis antitrombótica es algo a considerar, sobre todo en las formas graves, en las cuales se indica de rutina. En cuanto al tratamiento de la neumonía en forma particular, el esquema de neumonía de la comunidad, que suele ser ampicilina sulbactam, asociando claritromicina en las neumonías graves. El oseltamivir, si bien tiene una eficacia relativamente baja en el manejo de neumonía por influenza, en las neumonías graves tiende a indicarse para cubrir también esa posibilidad. En cuanto al tratamiento específico, las opciones de las que se ha echado mano, se ha utilizado en distintos ensayos, en su mayoría no controlados o no aleatorizados, los vemos desarrollados en esta columna. Lo importante a destacar de esto es que en la mayoría de los casos no ha habido un beneficio importante en ensayos clínicos controlados ni en ensayos clínicos aleatorizados. El remdesivir es una droga que tiene una buena perspectiva, se ha ensayado en, valga la redundancia, ensayos contra placebo, demostrando un menor tiempo de recuperación de los pacientes que lograban una buena evolución, pero previamente habíamos tenido evidencia contradictoria. El lopinavir-ritonavir tiene un ensayo clínico en el cual no demostró beneficio, si bien es una droga que se ha usado ampliamente en el manejo de coronavirus, todavía no tenemos evidencia de que sea beneficiosa. Del plasma de convaleciente vamos a desarrollar algunas cositas en las próximas diapositivas. La terapia inmunomoduladora en sí tampoco demuestra una evidencia clínica de tener una eficacia realmente demostrada. Se han postulado otras drogas, se ha postulado el rol inmunomodulador de la ivermectina en base a un ensayo clínico pequeño que tuvo buenos resultados, pero de vuelta no son ensayos controlados ni aleatorizados, por lo cual la gran mayoría de estas drogas, excepto el remdesivir, que tiene esa pequeña evidencia a favor, resta demostrar su eficacia. Asimismo, tenemos la advertencia de la Organización Mundial de la Salud de poquitos días atrás, en que básicamente tiende a recomendar la suspensión del uso de hidroxicloroquina en el manejo de coronavirus debido a la alta frecuencia de complicaciones relacionadas, fundamentalmente a expensas de morbilidad cardiovascular. ¿Qué sabemos del plasma de convaleciente? Tenemos estos dos trabajos en los cuales se ha comprobado una eficacia muy discreta en 5 pacientes críticos, los cuales tuvieron una buena evolución clínica. Los mecanismos de acción del plasma de convaleciente tienen que ver con la neutralización del virus, con la ozonización y la
facilitación de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y se postula también alguna acción en cuanto a el complemento, que en infecciones virales nunca ha sido una herramienta útilmente reportada en la bibliografía. Muchas dudas respecto del uso de plasma de convaleciente. Hay que definir bien los criterios de recolección, las dosis de administración y los títulos útiles eventualmente para los pacientes, el tiempo óptimo de administración. Hay varios ensayos en curso que restan evaluarse los resultados, en los cuales se postula como una buena alternativa en el manejo de las profilaxis post-exposición y en el manejo inicial de los pacientes infectados. Los efectos adversos no deben ser soslayados. El plasma de convaleciente se ha utilizado en otras infecciones previamente, en algunas con un éxito muy considerable, como podemos dar fe en nuestro país con la fiebre hemorrágica argentina, pero también pueden desarrollar efectos adversos en cuanto a sobrecarga de volumen o reacciones de hipersensibilidad que pueden comprometer al paciente. De vuelta, hay ausencia de ensayos clínicos controlados al momento, si se están desarrollando. En cuanto al tratamiento en sí, debemos, y la gran mayoría de las sociedades a nivel internacional están recomendando que no se utilicen tratamientos fuera de etiqueta, como decimos en la práctica clínica, sino que todo tratamiento indicado en los pacientes con coronavirus lo sea en el marco de un ensayo clínico que aporte nuevos datos de evidencia, que aporte nuevas certezas en cuanto al manejo de una enfermedad que es completamente nuevo y que a la fecha no tiene un tratamiento específico eficaz. Los criterios de alta. ¿En qué nos basamos para darle el alta a un paciente que ha cursado la infección y que está mostrando signos de recuperación? Los criterios de Ministerio de Nación se clasifican según la gravedad que ha tenido el paciente, debido a la evidencia que podemos encontrar de que aquellos pacientes en los cuales el seguimiento ha sido dentro del hospital, que han desarrollado infecciones graves, tienden a tener una media de excreción viral mayor que aquellos pacientes que desarrollan enfermedades de tipo leve. Por ende, el aislamiento tiende a ser un poquito más corto y la indicación de hisopado tiende a ser antes en aquellos pacientes con enfermedad leve. Paciente con hisopado negativo, el aislamiento se recomienda por 14 días luego de la externación o 21 días en el caso de que el hisopado sea negativo en los pacientes con enfermedad leve. En pacientes con requerimiento de internación en hospital, luego de 15 días del inicio de síntomas y de mejoría clínica, deben reportar 2 PCRs negativas para lograr el alta del cuadro. En Ciudad de Buenos Aires la recomendación ha cambiado esta semana. También utilizamos los criterios de gravedad para definir el requerimiento de externación y de alta médica del paciente en aquellos cuadros leves, luego de 7 días del inicio de síntomas y siempre con 48 horas de evolución a febril. La externación puede indicarse. Esta externación se extiende a 10 días en los casos en los cuales el paciente no tenga condiciones en su domicilio para mantener un aislamiento acorde. Luego del aislamiento en domicilio se prolonga durante 7 o 11 días más, perdón, 14 o 11 días más, para completar 21 días desde la fecha de inicio de síntomas para tener el alta definitiva. Esta etapa es muy importante, el hecho de educar al paciente a la hora de externarlo en cuanto a cuáles son las medidas de aislamiento a cumplir en el domicilio. En cuanto a las formas graves, la externación siempre obviamente va a ser según el criterio médico,
luego de estar 48 horas a febril y mínimamente con 10 días desde el inicio de síntomas para cubrir el periodo en el cual el paciente tiende a empeorar en el caso de desarrollar distrés respiratorio o formas graves o críticas. Luego de esta externación de 10 días, el aislamiento en domicilio, tal cual la forma leve, se mantiene hasta el día 21 de inicio de síntomas. Pero ¿cuál es la evidencia de excreción viral y de contagiosidad de los pacientes que cursan una infección por coronavirus y que evolucionan en forma favorable? Lo que sabemos y lo que hay reportado es evidencia creciente. Fíjense que son trabajos de esta semana, de los últimos días, en los cuales se ha buscado qué implicancia tiene la PCR de control positiva en los pacientes y qué relación hay entre esa presencia de material genético y la contagiosidad de los pacientes a través de cultivo viral. Y lo que se tiende a describir es que la gran mayoría de los pacientes, luego de 8 o 10 días de desarrollar síntomas, por más que tengan PCR positiva, no se ha identificado en ellos material vírico viable pasible de contagiosidad. En general se utilizan dos parámetros que son la presencia de los genes mediante la PCR y el ciclado, la cantidad de ciclados que debe hacerse en esa PCR para lograrse la positivización de la técnica. Y las conclusiones tienden a rondar entre los 24 a 30 ciclos y los 8 a 10 días de infectividad como límite a partir del momento en el cual las muestras dejan de ser viables en cultivos virales. Esto es de la Academia de Medicina de Singapur, en conjunto con el Centro de Enfermedades Infecciosas de ese país, en una revisión muy, muy interesante en la cual se analizan los distintos trabajos en los cuales se intentó evaluar el periodo de infectividad de los pacientes que desarrollaran enfermedad por coronavirus, y los trabajos coinciden en que si bien la negativización de la PCR muchas veces se prolonga, fíjense que el 88% de los pacientes negativiza después del mes de infección, pero hay un gran porcentaje que negativizan posteriormente. Hasta un 12% demanda más de 5 semanas en la negativización y solo un 30% negativiza dentro de los 14 días. Los cultivos virales que se han desarrollado a partir de las muestras de estos pacientes, si bien los números de pacientes incluidos en los casos son pequeños, no han demostrado un aislamiento de virus infectivo luego de 8 a 11 días de inicio de síntomas, ni tampoco con ciclados mayores a 30 o a 24 como en el trabajo que les mostraba anteriormente. Para ir terminando, como conclusiones, obviamente la pandemia es un problema de riesgo máximo, esto ya lo sabemos y lo tenemos muy claro. En nuestro país, especialmente las áreas de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana bonaerense son el centro del problema hoy en día, lo cual es sumamente dinámico y hay que considerar la posibilidad de migración de casos con ciudadanos repatriados hacia ciudades del interior, con trabajadores esenciales que realizan tareas moviéndose y circulando a lo largo y a lo ancho del país, sin soslayar tampoco la actividad viral tan sostenida en algunos países vecinos como son principalmente Brasil, pero también Chile con un número de casos no despreciable. No decimos nada nuevo con resaltar la importante contagiosidad que tiene el coronavirus 19, ni la gravedad variable en la presentación clínica. Tampoco es nuevo el dato de las presentaciones clínicas asintomáticas, pero está muy bien revisarlo y tenerlo presente
para entender el manejo y las intenciones de manejo de la enfermedad. Las medidas de prevención no las estuvimos repasando, pero deben ser prioritarias, sobre todo en una situación actual en la cual la curva de casos está en aumento en las áreas de la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, pero como dijimos, la actividad migratoria interna de nuestro país pone en alerta al resto del territorio. El enfoque terapéutico de la enfermedad se basa fundamentalmente en las medidas de soporte, y las medidas de soporte deben ser oportunas y acordes al cuadro clínico en particular. No tenemos herramientas terapéuticas específicas con eficacia demostrada, e insisto con la necesidad de generar evidencia a partir del uso de tratamientos específicos en contexto de ensayos clínicos que generen nuevos datos en los cuales basar nuestras acciones clínicas. Bueno, dejamos abierto para preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a conectarme con Raúl. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Vos sabés que nos habían preguntado algo sobre un síndrome de Kawasaki, dicen en niños. Si vos tenías algo, sabías algo sobre eso Sí, relacionado. hubo un aumento de reporte de enfermedad de Kawasaki, si mal no recuerdo, era en Estados Unidos, no sé bien en qué localidad, que se postuló en relación al coronavirus. No hay demostrada hasta el momento una relación causal del coronavirus como generador de enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad autoinmune propia de pacientes pediátricos. Restan, tengo entendido, estudios más exhaustivos para descartarlo, pero no había evidencia de que haya sido causal el coronavirus de los casos de enfermedad de Kawasaki. Está bien. Sí, porque era una duda que tenían ahí, nos estaban consultando. Eh, Básicamente, a ver, estaba viendo. No, muchas preguntas no hay, no hay preguntas casi, era la única esa. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo específicamente habíamos visto algo, no sé si vos pudiste averiguar algo con respecto a eso de las áreas donde hay mucho viento, como acá. La verdad es que habíamos hablado algo parecido a eso. No sé si viste algo sobre eso. Pero bueno, la gente de acá, viste, está muy paranoica con respecto a eso también, porque nos han llegado comentarios de compañeros. Y más que nada, porque viste que también utilizan el barbijo y todo eso, pero como entra por mucosas, también puede entrar por la vista. Y acá hay mucho viento. Últimamente hubo una semana que hubo mucho viento. Pero igualmente no hay casos acá en Comodoro por ahora, que lo que no significa que no estén, sino que no se han identificado todavía. Pero quería saber si tenías algo de eso. En cuanto a la transmisión del coronavirus, sabemos que la transmisión es en forma directa o indirecta a través de las gotas producidas por las secreciones al hablar, al toser, al estornudar. Y en ese sentido, el rol del tapabocas comunitario o del barbijo quirúrgico que utilizamos en contexto del ámbito de atención en salud, el rol es poner una barrera entre el emisor de las secreciones y el resto del ambiente de la comunidad. En eso se justifica el uso de barbijo comunitario en las zonas donde las recomendaciones se alcancen. Mientras una persona usa barbijo comunitario, la cantidad de gotas que emite baja muy, muy considerablemente, y eso lo hemos respaldado muchas veces con los criterios de manejo de personal de salud expuesto o de personal expuesto en general a casos índices confirmados. O sea, el riesgo baja muy, muy, muy importantemente en pacientes que tenían el barbijo colocado versus los que no tenían el barbijo colocado.
En ese sentido, el uso de barbijo comunitario debe ser una herramienta en las situaciones de circulación comunitaria con mayor énfasis, ¿no? Pero es una medida de impacto importante. En cuanto a la emisión de gotas, la emisión de gotas en situaciones normales alcanza el 1,5 metros, algunos dicen 2 metros, depende del tamaño de la gota, pero no tiene la capacidad de quedarse en suspensión. Entonces, en ese sentido, esos estudios que hablan de esparcimiento de gotas están realizados en situaciones normales de flujo de aire en habitaciones y no en situaciones de viento como puede haber en ciertas ciudades, y Comodoro es la capital del viento Del en sí. viento. Entonces, ¿cuál es el mensaje a dar? El uso de barbijo comunitario en ese sentido es fundamental. El otro punto que quería tocar y pasé de largo es que en cuanto al esparcimiento de las gotas, desde las maniobras de tos o desde hablar o estornudar, y el estudio en condiciones en las cuales el flujo de aire está conservado en una habitación, también se apoya en eso la recomendación de evitar el uso de ventilación artificial en los medios de atención en salud. Nosotros no se recomienda usar aires acondicionados, no se recomienda usar ventiladores en general en estos ambientes. Y el aire debe ser filtrado y ventilado acorde a las recomendaciones que tienen que ver con el control de infecciones de las instituciones hospitalarias. Claro. ¿Sí? Eso es todo un capítulo en la infectología. Tienen sus propias medidas dentro de la institución. Sí, son muy, muy importantes. ¿Sí? Es una condición de bioseguridad tanto para el personal como para los pacientes y la gente que circula por el hospital. Otra duda que nos hacían llegar era, viste que últimamente, y hay muchos que se están asustando, la curva, la famosa curva, viste, que está subiendo muchísimo, es decir, a comparación de lo que venía, ¿no? Con respecto a como primero se había puesto una cuarentena bien firme, ahora se flexibilizó un poco y como que esa flexibilización se vio que aumentaron los casos. Y muchos preguntaban si era que ya estábamos llegando a ese pico de curva y otros dicen, ¿no?, que todavía le falta, ¿viste? No sabía cuál era tu opinión con respecto a eso y cómo lo veías viendo vos también ahí en la ciudad, ¿no? Que es donde más casos hay. Primero, para definir cuándo va a ser el pico de curva, Sí, nadie está en condiciones de saberlo. ¿Sí? Eso es hacer futurismo. Lo que estamos viendo, como intenté exponer ahí en las primeras diapositivas, es que los principales focos de casos tienen que ver con los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, y en la última semana han aparecido casos en algunos barrios del partido de Quilmes, en zona sur del área metropolitana. Y esto hay que ver cómo progresa a lo largo de los días y cómo la circulación de personas en la comunidad en general responde a eso y cómo repercute en ellas. claro, Es algo, yo creo que la lectura que hay que hacer es inversa a eso, es ser muy responsable y no relajar las medidas de prevención. claro, ¿Sí? tal cual, La única herramienta, la única vacuna que tenemos, vacuna entre muchas comillas, para la circulación del virus es ahondar, profundizar y respetar las medidas de prevención, el uso de tapabocas comunitario, la higiene de manos, la distancia social, son las herramientas que tenemos para hacer que la curva no se eleve logarítmicamente. claro. Sí, algo que se estaba viendo acá ahora estaba sucediendo, no sé si vos te enteraste acá en Trelew, están dando casos Sí, hubo 3 positivos. casos entre luego, ayer creo que había leído, 3, no sé si se confirmaron más,
y había una veintena de casos de Sí, contactos estrechos en seguimiento. Es un poco lo que intenté exponer también. claro, Si bien hay una cuarentena y están cerradas la circulación turística, hay tareas que se siguen obviamente realizando debido a las necesidades de las comunidades y la migración de personas en contexto de tareas laborales o en contexto de también repatriaciones eh, expone un riesgo a la diseminación del virus, es un riesgo concienzudo y necesario que hay que correr porque no se pueden desabastecer las ciudades ni se puede negar el retorno a los ciudadanos de las distintas ciudades, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta de que la posibilidad de que el virus circule por el resto del país existe y hay que responder ante eso con claro. detección temprana y con control de contactos. Así como le pasó a Trelew, le puede pasar a cualquier otra ciudad del país. Claro, eso es lo que tenemos miedo acá, viste, acá en el sur. Como que venimos zafando en Comodoro, se podría decir, y como que ahora está apareciendo cerca, ¿no? Entonces, hubo un solo caso acá en Comodoro y sobre eso me estaban preguntando acá, viste. Dice que nos pregunta Susana, dice, se informó que el caso de Comodoro tuvo una evolución de 20 días hasta la aparición de los primeros síntomas. Dice, ¿qué nos puedes decir vos con respecto a eso, como esa aparición tardía, ¿no? De los El, síntomas. el percentilo 99 del periodo de incubación está en 12,5, 12,7 días según los estudios de mayor N de pacientes. En general, a lo que se estira el periodo de incubación es a 14 días y en eso se justifica el aislamiento preventivo de contactos estrechos y de personas que migran entre zonas de circulación y zonas en las cuales no hay circulación viral. El, obviamente que los datos reportables y, digamos, extremos existen, pueden existir, puede ser que una persona incube un poquito más de tiempo, pero eh, quizás también se haya expuesto al virus en otra situación fuera de la que epidemiológicamente se había calculado. Claro. Como algunos nos explicaban eso de la famosa curva de Gauss, ¿no? Como que hay casos, como decís vos, muy extremos y hay algunos que respetan la media, que serían estos 14 días. Claro, Pero, es que la campana de Gauss llega a 12 días en el extremo de la derecha, digamos. El pico de la campana de Gauss está entre 3 y 6 días. mira. La mayoría coincide en 5 días promedio. Así que bueno, no hay más preguntas. La verdad que muchas gracias, Julián. Eh, quería decir a los chicos, los que están, que si nos pueden poner su mail en el chat, así después les damos la certificación de que participaron de la charla. Eh, bueno, Julián, muchísimas gracias por siempre estar predispuesto a darnos una mano acá. La verdad que son muy fructíferas tus charlas y aprendemos un montón. Así que no sé si querías decir algo más. No, agradecer la invitación y espero que les haya servido, que les haya sido claro. Eh, Después les paso la presentación y Dale. les dejo un mail de contacto para evacuar dudas si aparecieran Aparte, en privado. muy actual, estaba viendo todo en inglés encima. Te lees. Es Todas las- obligatorio, Sí, ¿no? es obligatorio. Eso es un mensaje que hay que reproducir. Lamentablemente nuestro idioma no es el internacional y hay Claro, que acostumbrar. Yo no tengo un estudio muy avanzado de inglés y tenés que la estudiar a full. carrera obliga a aprenderlo. Así Claro. que hay que acostumbrarse. Bueno, Julián, nos estamos viendo, che. Muchas Bueno, gracias. un Y bueno, saludo para todos y estaremos en contacto. estamos en contacto. Hasta luego, Luis. Hasta luego.